Buenos días, hoy explicaremos las medidas de tendencia central. Hoy nos tocó la media aritmética en el trabajo número 5, este es el número 7. Aquí utilizamos el documento del trabajo número 5, donde en el primero nos dice el número de personas que trabajan en las entidades bancarias que posee el territorio nacional. Nosotros utilizamos datos de la tabla de frecuencia de un ejercicio anterior. Nosotros solamente utilizamos las columnas del número de datos, que es el número de, de columna, de frecuencia, es el número de renglón, por así decirlo, que vamos a estar utilizando. El dato XY es la respuesta o es el número de personas que trabajan en la entidad bancaria. El FI, mejor conocido como frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que se repite la cantidad de empleados. Nosotros vamos a utilizar estos datos de la tabla de frecuencia anterior. Nosotros agregaremos una columna extra para poder sacar la media aritmética. Esta columna se va a multiplicar la frecuencia absoluta con el número de datos. El ejemplo de la primera casilla, multiplicamos el 9 por el 2 por el 9, no importa el orden, solamente multiplicándolo. Y así vamos a seguir con todos. El dato y la frecuencia, el dato y la frecuencia, dato y frecuencia. Ya teniendo el último, los vamos a sumar. Vamos a sumar las dos columnas, tanto de la frecuencia como de resultados. Y solamente para sacar la media aritmética vamos a dividir 656, que es el resultado de estas dos multiplicaciones, con 50, que es el número que es la frecuencia absoluta, que viene siendo el número de entidades bancarias. Aquí está el ejemplo. Nosotros hicimos una división de las dos cantidades para obtener así la media aritmética. En el siguiente caso también agarramos datos del ejercicio anterior de la fábrica de cilindros. Y aquí agarramos un poquito más de datos de la tabla de frecuencia. Cabe aclarar que esta media aritmética se puede utilizar para datos tanto agrupados como no agrupados. Vamos a utilizar lo mismo, pero a diferencia de esta, vamos a utilizar diferentes datos. Por ejemplo, está el número de datos y vamos a utilizar los intervalos. Intervalos, aquí están los intervalos de la tabla anterior, donde está el límite superior, el límite inferior y el límite superior. Y aquí también vamos a utilizar la marca de clase que sacamos también de la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta. La marca y la frecuencia, los intervalos y el número de datos. El número de datos no es como tan importante, pero pues nos ayudaría a tener un orden y una vista un poco más formal o más organizacional. En esta también vamos a hacer lo mismo. En esta solamente vamos a utilizar la marca de clase y la frecuencia absoluta. Vamos a hacer una misma multiplicación, tanto la frecuencia como la marca de clase. En cada una de estas vamos a hacer la multiplicación hasta tener una misma cantidad, no cantidad, sino más bien al tener todas las cantidades las vamos a sumar y también con las de la frecuencia. Y será lo mismo, una división de 8018.25 con 32. Aquí está la media aritmética y de igual manera solamente hicimos una división. Otro ejemplo que nosotros también hicimos en clase es de unos datos que ya nos había proporcionado la maestra, perdón. Y en esta también tuvimos que sacar la media aritmética de dicha información. Nosotros aquí de este lado ya tenemos las tablas de frecuencia y de este lado solamente pasamos dos columnas, que es el dato y la frecuencia absoluta. La hilera de datos, frecuencia absoluta, y nosotros agregamos una tercera que es la multiplicación del dato con la frecuencia, XY por FI. Así tenemos que, por ejemplo, en el primer ejemplo tenemos 4 por 5, 20, 5 por 6, 30 y 6 por 7, 42. Ya teniendo esto, no es necesario sumar
la cantidad de datos, pero sí la de la frecuencia y la cantidad de el resultado de dicha multiplicación. Así tenemos que 144 dividido entre 25 nos da 5.76. No es necesario redondearlo, pero a lo mejor nos ayudaría con, dependiendo de dicha información. Por ejemplo, aquí fueron asignaturas, las asignaturas no se pueden dividir, entonces si se redondea en caso también si fueran personas o algo. Si fuera caso de alguna medida de que no sea, si fuera el caso de una cualitativa continua, a lo mejor no es tan necesario, pero en este caso sí se necesita para llegar a un número exacto. De esta manera también lo utilizamos con el tiempo. El tiempo, utilizamos la columna de la marca de clase y la de la frecuencia absoluta. Aquí tenemos la marca de clase y la frecuencia. Aquí también hicimos una multiplicación agregando una tercera columna, multiplicando 14.5 por 3, 23.5 por 5. Ya teniendo el resultado, se suman al final y se divide por el número de la frecuencia absoluta, el total. Así tenemos que 178.5 dividido entre 0.5